estudio de Samuel. Hoy vamos a ver el capítulo 13 y 14. Entonces, ¿en qué vimos la semana pasada? Comienza Saúl a tener guerra, ya confrontaciones con los vecinos. Vimos lo que vimos la semana pasada es que la serpiente Nahas atacó, un amonita atacó, y cómo el Señor defendió al pueblo de Dios, y cómo la unidad del pueblo fue lo que logró vencer al enemigo que había atacado a un grupo vulnerable que se había apartado, se había aislado del resto. Pero el resto de todas las tribus de Israel salieron en la defensa y lograron vencerlo. Entonces aquí vemos que ya el rey comienza a ver la necesidad de formar su ejército. Entonces Saúl va a comenzar a jalar gente. ¿Y cuánta gente fue la que formó el ejército? Y aquí la Biblia lo dice, 3,000 hombres. De todo Israel, él escogió 3,000 hombres para formar su ejército como base, un ejército base. En tiempo de guerra, definitivamente, todos tienen que estar disponibles para luchar, pero en un ejército mantenido, constantemente dedicado a luchar, 3,000 hombres. Y esos 3,000 hombres se van a dividir en dos. Bajo Saúl van a estar 2,000 y bajo Jonatán. Y aquí comenzamos a ver ya que comienza a salir la figura de Jonatán. Ya está siendo preparado para heredar el trono, y eso que han pasado solo 2 años. Este es el segundo año del reinado. Ya vemos toda una máquina operando, ¿verdad? Ya formando el ejército, ya Saúl entrenando a su hijo para heredar su trono. Vemos todo esto ya funcionando. ¿Cuántos están? Entonces, la cantidad de soldados que se quedó bajo Jonatán, 1,000. Entonces ya estaba tomando una parte activa el hijo de Saúl. Y vamos a ver a lo largo de todo este estudio, estos 2 capítulos, un gran contraste entre Saúl y su hijo Jonatán. Hay una gran diferencia. ¿Y qué pasó? No había exactamente una amenaza, pero sí latente. Algo que tal vez no hemos comentado anteriormente, cómo era la situación en Israel. Tenían a muchos vecinos enemigos, pero se recuerdan que hemos hablado mucho de los filisteos, desde el tiempo en que se llevaron el arca. Y ese es el pueblo nativo más, bueno, no eran nativos exactamente, pero el pueblo enemigo de las naciones vecinas, que era el más fuerte, porque tenían carros, vamos a ver en este capítulo que tenían armas de hierro, tenían un ejército muy fuerte y muy numeroso. Pero no solo se quedaron los filisteos en Filistea, sino que ellos tenían guarniciones en diferentes puntos de Israel, dentro del territorio de Israel. ¿Cómo lo habían permitido eso? No sabemos, pero en puntos altos, en puntos estratégicos, los filisteos habían logrado avanzar y tomar. Se pusieron sus fortalezas en el territorio de Israel. Como diciendo, solo espérense tantito y ya lo vamos a conquistar. Y a los pueblos, los israelitas que estaban al borde de Filistea, los habían sometido. Ellos van a salir a luz, estaban sometidos, como esclavizados. Llegaban a un pueblo que no tenía muralla, los filisteos que estaban cerca, simplemente los llegaban y decían, ustedes tienen que someternos o los matamos. Está bueno, ¿cuánto les tengo que pagar? Se sometían, simplemente se sometían, y así iban poco a poco avanzando los filisteos en territorio israelita. Y ahorita vamos a ver la historia en 1 Samuel 13, que había una fortaleza en medio del territorio de Israel, cerca de donde estaba el pueblo de Saúl. Entonces a Jonatán le ofendió eso. O sea, ¿qué hace esto aquí? O sea, ¿por qué está una fortaleza filistea en nuestro territorio? ¿Qué está haciendo? Entonces, ¿qué hizo Jonatán? Atacó con sus 1,000 hombres, pero no le dijo nada al papá, porque aquí cuando leemos la historia,
vamos a ver que Saúl, que tenía un ejército de 2,000, no hizo nada. Pero fue los 1,000 de Jonatán que atacaron a esta fortaleza, guarnición. Están defendiendo es un ejército de filisteos están defendiendo esto. Entonces, ¿qué hizo Jonatán? Atacó esta fortaleza de los filisteos, que estaba en medio del territorio israelita. Muy valiente. Y fue él solo. Ahora, les acabo de comentar. ¿Qué hizo Saúl al respecto? Ni sabía, simplemente se enteró. Mi hijo atacó con los 1,000 que tenía él, soldados. Atacó a la guarnición y los dañaron. Les hicieron daño, ¿ok? Entonces salieron corriendo, los filisteos se enteraron. Pero ¿qué hizo Saúl? Es interesante, no fue, mi hijo, ahorita voy con mis 2,000 a defenderte o ayudarte. No, simplemente se enteró, qué bueno, atacó Jonatán a esta fortaleza de los filisteos. Entonces sonó el shofar, la trompeta. Entonces todo el mundo, ¿qué? ¿Por qué está sonando la trompeta? ¿Por qué está sonando el shofar? ¿Por qué está sonando? Entonces miren lo que dijo. Saúl ha atacado la guarnición de los filisteos. Entonces uno va leyendo la historia. ¿No había sido Jonatán el que atacó? Pero no, él estaba llegando a la gloria, ¿verdad? Saúl la ha atacado. Y después dijo, y esto comenzó a asustar a la gente, porque dice, Israel se ha hecho abominable a los filisteos. Lo que sucedió, en pocas palabras, fue como, para poner una imagen, fue meter la mano en el panal, en el enjambre. ¿Y qué es lo que pasó cuando uno mete la mano en el enjambre? Se alebrestan las abejas y quieren picar. Eso fue lo que pasó con los filisteos. Lo que provocó fue una reacción de los filisteos y dijeron, nos atacaron nuestra fortaleza, aunque esa fortaleza estaba en territorio israelita, pero nos atacaron. ¡Qué ofensa! Los vamos a aplastar. Y salió todo un ejército y la Biblia cuenta cuántos eran. Eran 30,000 carros, 6,000 hombres a caballo y un pueblo que no se podía contar porque era como la arena del mar. Así describe la Biblia al ejército de los filisteos que se levantó porque Jonatán atacó esta fortaleza filistea en medio del territorio israelita. ¿Y qué se imaginan ustedes que fue la reacción? De verdad fue como meter la mano en el enjambre, porque provocó esta gran reacción de los filisteos. ¿Cuál fue la reacción de los israelitas? De Saúl, de Jonatán y sus 1,000, de Saúl y sus 2,000. ¿Cuál fue? Y todos los demás israelitas. Cuando vieron ese ejército masivo que se venía en contra de ellos. ¿Qué fue la reacción? Se escondieron. Y les voy a leer lo que dice la Biblia. Dice, cuando los hombres de Israel vieron, el versículo 6 y 7 del capítulo 13, cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, después del ataque, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas, en cisternas, donde podían, se escondían. Y dice, y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galaad, pero Saúl permanecía aún en Gilgal, y todo el pueblo iba tras él temblando. ¿Cómo fue la reacción entonces? Les entró pavor, terror. ¿Qué hicimos? Y yo me preguntaba al leer esto, ¿habrá sido sabio de Jonatán haber atacado a esta fortaleza? Pero conforme va avanzando, uno dice, pero tal vez fue imprudente, no tenía que haberlo hecho así, porque miren lo que provocó. Pero cuando uno sabe, me puse a pensar después, cuando uno sabe que uno tiene un enemigo dentro del territorio, ¿qué es lo que uno hace? O sea, uno tiene que levantarse y sacarlo. O sea, eso no podemos quedarnos como que sin nada, como así está normal la vida. No, o sea, hay que hacer algo. Y vamos a ver conforme vaya avanzando la historia, porque
al principio entró pavor. Ay, es que ¿por qué me metí con el diablo, con el enemigo? Mejor era así las cosas en paz. ¿Saben qué? Eso es engañarse a uno mismo, porque el enemigo en la casa va a hacer daño. Entonces había que hacer algo. Y eso fue lo que hizo Jonatán. Entonces, miren lo que pasó. Y es interesante la reacción de Saúl, veamos, porque él es el rey, ¿verdad? Él es el rey, el que tiene 2,000 hombres como su ejército, 3,000 en total. ¿Qué pasó? Los filisteos vienen y atacan desde la oeste, del occidente, ¿ok? Del oeste comienzan avanzando hacia donde estaba Saúl. Saúl estaba en la región montañosa de Israel, estaba Geba, Gibea, son varios pueblos que suenan igual pero son diferentes. Y mientras que se está acercando el ejército filisteo y se estacionan en un lugar que se llama Michmash, ahí se detienen. Mientras que llegan los filisteos, ¿qué hacen los israelitas? Aparte de esconderse en las cuevas, en las cavernas, en las fosas, en todos los lugares donde pueden esconderse, salen huyendo hacia el otro lado, incluyendo a Saúl y su ejército. ¿Dónde se detiene Saúl? En Gilgal. Gilgal, ¿lo ven en el mapa? Gilgal es el pueblo que es nomás cuando el pueblo de Israel cruzó el río Jordán entrando en la conquista. El primerito lugar donde se asentaron, ahí es Gilgal. Está cerca del río Jordán, un poquito al norte de Jericó. Pero hay gente que no solo fue a Gilgal, sino que cruzó el río Jordán del otro. Salieron de la tierra prometida, en pocas palabras, salieron de la tierra prometida huyendo. Y casi Saúl lo hace también, pero se detuvo en Gilgal, ¿verdad? Ahí se quedó, pero también Saúl, aquí uno ve como qué pasó con el rey. O sea, él era bastante cobarde, lo debemos de decir, era muy temeroso. No era como Jonatán. Jonatán fue el atrevido que atacó la fortaleza, pero después se quedaron con este problema de que el ejército filisteo nos está invadiendo. Y aquí casi parecía un caso perdido, ¿verdad? Y hablando de los filisteos, antes de seguir con la historia, y él lo menciona acá en este capítulo, porque hemos visto que tienen los filisteos un ejército numeroso, que tenían carros. Israel no tenía carros. Tenía caballos de guerra. Israel no tenía caballos de guerra. Y eso era una ventaja comparativa en cuanto a la guerra. ¿Por qué? Y la razón por la cual los filisteos ganaban todas las guerras. También los egipcios, ustedes han oído cómo era el ejército de Faraón. Tenía carros, tenía caballos. Imagínense ustedes son soldados de a pie y están enfrentando un ejército y de repente se encuentran con un caballo, ya le sacó el doble y está encima de la persona, arriba. O sea, es una gran ventaja que tienen. Contar también con carros que van jalados por caballos. O sea, es una ventaja, es como decir, solo tengo rifles y tengo aviones y tengo metralletas, tengo tanques de guerra, ¿quién va a ganar, verdad? Y esa era la diferencia de estos dos ejércitos. Pero aquí en este capítulo 13 habla de otra ventaja que tenían los filisteos, y es que ellos contaban con armas de hierro. Y en esta época que estamos leyendo, si ustedes ven así en la historia universal, no sé si ustedes han notado, no sé si les interesa la historia, pues, pero es muy, muy interesante como la época del hierro, la época del cobre, la época del bronce. Hay diferentes épocas y está muy relacionado con qué tipo de armamento tenían. En este tiempo comenzaba el hombre a trabajar el hierro, descubrieron el hierro. Miren este metal, ¿y qué pasaba? Antes no podían usarlo porque el hierro tiene la peculiaridad de que es muy duro, es muy resistente, pero para poder moldearlo, para poder trabajarlo, se necesitan altas temperaturas, altísimas temperaturas de fuego, y no todos sabían trabajar el hierro. Los filisteos tenían el secreto de cómo trabajar el hierro,
Porque una cosa era comprarlo, tal vez los israelitas, bueno, vamos a ahorrar y compramos hierro. ¿Y cómo lo trabajamos? Lo picaban, lo trataban de... No podían hacer nada, porque no tenían los hornos, no sabían cómo trabajarlo. En cambio, los filisteos tenían el secreto de cómo trabajar el hierro, pero era casi un secreto de Estado. Y lo que describe aquí la Biblia, se los voy a leer, es muy interesante. Porque el hierro no solo funcionaba para armas, sino que también para instrumentos de arado, para arados, para trillas, y es un metal que es mucho mejor que el cobre, que el bronce. El cobre es fácil de manejarlo. Un poquito de fuego, se derrite fácil, pero cuando se trata de espada con espada, el bronce se dobla, se abolla. En cambio el hierro, fuerte, resistente. Esa era la diferencia. Entonces imagínense, filisteos no solo tenían carros y caballos, sino que además armas de hierro que los israelitas no tenían. Y miren lo que hicieron los astutos de los filisteos. Vamos a leer en el versículo 19 del capítulo 13. Dice: y en toda la tierra de Israel no se hallaba herrero. Herrero es el que trabaja el hierro. Pero no había herreros en la tierra de Israel. ¿Y por qué no? Aquí dice, porque los filisteos habían dicho, para que los hebreos no hagan espada o lanza, no les vamos a enseñar cómo trabajar el hierro. Entonces, y cuando había un herrero le hacían boicot. O sea, ellos manipularon todo el mercado, digámoslo así, para ellos tener el monopolio del hierro. Los filisteos tenían el monopolio del hierro. Los israelitas ni siquiera que quisieran podían. Pero sí tenían tal vez arados. Entonces dice, por lo cual todos los de Israel tenían que descender a los filisteos para afilar cada uno la reja de su arado, su azadón, su hacha o su hoz. O sea que habían ciertos instrumentos de hierro que los israelitas sí tenían. Bueno, fueron al mercado donde los filisteos venden azadones y rejas. ¡Hala, qué excelente! Eso está mejor que nuestro metal porque este no se arruina, este es mucho más duro para arar la tierra, para las hachas. Entonces era muy cotizado los instrumentos aún de labranza, de hierro, pero como no podían trabajarlo, es que se me dobló un poquito, se me rompió la puntita de mi arado, ¿qué voy a hacer? Tenían que ir a donde estaban los filisteos para que les arreglaran sus instrumentos de labranza. Ni decir que les iban a vender una espada, ¿verdad? Era casi que imposible pensar. Y miren, dicen, como tenían el monopolio, si ustedes saben algo de economía, si alguien controla, si manipulan el precio, ¿verdad? Entonces, dice, el precio era un pin por las rejas de arado y por los azadones, y la tercera parte de un ciclo por afilar las hachas y por componer las aguijadas. Se aprovechaban de los israelitas. ¿Quieres que te arregle tu asadón, tu hacha, tu arado? Me tienes que pagar esto. Y los otros, pues no me queda otra. Entonces, era un control espantoso en cuanto al mercado del hierro. Eso es algo muy interesante, que es un dato interesante que aparece aquí en la Biblia, ¿verdad? Bueno, ¿y qué pasó? Dice, así aconteció que en el día de la batalla no se halló espada ni lanza en manos de ninguno del pueblo que estaba con Saúl y con Jonatán. Si tenían la dicha de tener una espada, era de bronce o de cualquier otra, o tal vez palos tenían. Y los otros tenían espadas de hierro. Entonces, imaginan, ahora uno dice, ok, ya entendí por qué salieron huyendo, ¿verdad? Era un ejército muy poderoso que venía a atacarlos, con armas de hierro. Ellos no tenían armas de hierro, excepto Saúl y Jonatán, su hijo, que las tenían. Ellos los únicos dos, Saúl y Jonatán, los jefes del ejército, los que tenían espadas. De alguna forma la consiguieron, ¿verdad? Ahora, ¿se imaginan? Uno ya va entendiendo, ¿verdad? Pero ellos no tenían, Israel no tenía caballos, no tenían carros, pero tenían un arma mucho mayor, la arma secreta. La vamos a leer. Es la ventaja de Israel. Dice en Deuteronomio 20,
uno. Y ese es el mensaje que Dios le da a su pueblo antes de que entren a la tierra prometida, antes de que enfrenten a los amorreos, a los cananeos y aún a los filisteos. Tengan ustedes conciencia de eso. Y dice Deuteronomio 21, cuando salieres a la guerra contra tus enemigos, pueblo de Israel, y vieres caballos y carros, un pueblo más grande que tú. ¿Qué dice? ¿Cuál es el mensaje? No tengas miedo, no tengas temor de ellos, porque Jehová tu Dios es contigo, el cual te sacó de Egipto. Hasta me da escalofrío. ¡Qué lindo! El Señor, si el Señor está con ellos, no hay armas, no hay enemigo, ni número de carros, ni caballos, ni soldados que los pueda vencer si el Señor está con ustedes. Esa es la clave. Y esto lo vamos a ver que es un mensaje muy importante para este capítulo y el siguiente. Entonces, es cierto, humanamente da miedo. Humanamente, eso es lo que tenemos que ver. Hay cosas en nuestra vida, en nuestra guerra espiritual que nos van a dar como, ¡ay! Porque se sale de nuestro control, pero tenemos que saber que Dios está sobre todo, Él tiene control de todo. Entonces nosotros tenemos que decir, Señor, ¿y ahora qué hago? ¿Yo qué puedo hacer? No mucho, lo que está a la mano, eso es lo que puedo hacer. Pero mi mano no tiene armas de hierro, pero si tienes a Dios, estás con lo mejor, tienes la mejor ventaja. ¿Okay? Entonces eso es lo que tenemos que estar entendiendo en cuanto a nuestra historia, en cuanto a nuestra vida también. Y por esa razón es que no tenemos que tener miedo. Y miren el mensaje que Dios da. ¿Qué dice? ¿Qué dice ahí subrayado? No tengas miedo, no tengas temor. Ese es el mensaje que Dios repite. Si ustedes leen de Génesis, yo algún día lo voy a hacer, de verdad, marcar todas las veces que Dios dice no tengas miedo, no temas. Es demasiadas veces. No temas. Ese es un mensaje que Dios repite mucho. El temor, ese es nuestro peor enemigo. ¿Por qué? Porque es el peor consejero, lo hemos hablado en otras clases. El miedo, el temor es el peor consejero porque nos habla al oído y nos dice lo contrario de lo que Dios quiere que hagamos. Siempre nos lleva a cometer tonterías. Es que miren, no, yo voy a hacer esto por miedo. Ok, ya. Gran error, nos lleva a cometer un montón de tonterías, un montón de malas decisiones, los tomamos por miedo. Entonces, ese es uno de los principales enemigos de adentro que tenemos que sacar. Okay, ¿qué pasó entonces ante esta situación? Vemos a Saúl que está en Gilgal, amenazado por el ejército gigante de los filisteos, y ahora ¿qué hacemos? Entonces, bueno, fue sabio Saúl y llamó ¿a quién? A Samuel. Samuel, Dios es el único que nos puede salvar de esta situación. ¿Quién oye a Dios? ¿Quién oye a Dios? Samuel. Que llamemos a Samuel. Samuel, por favor, ven. Pero aquí pasa algo muy interesante que vamos a detenernos porque fue bueno que llamara a Samuel, por supuesto, pero miren lo que dice Samuel, o sea, ¿era apremiante, sí o no? Era una cosa, ya nos están aquí, están invadiendo los filisteos, nos vienen a matar, ¿ok? Y Samuel se tomó su tiempo. No se tomó su tiempo, se tomó el tiempo de Dios, porque dice, y él Samuel esperó 7 días, conforme al plazo que Samuel había dicho. O sea, que Saúl llamó a Samuel y Samuel dijo, ok, sí, con mucho gusto, llego en 7 días. No fue que se tardó, se equivocó, no, él le dijo, yo llego en 7 días, y Saúl, en 7 días, ok, ¿verdad? No le estaba preguntando, él le está diciendo, voy a llegar en 7 días. Pasó 1 día, 2 días, gente comenzó a desertar, 3 días, más gente está desertando porque qué miedo, mejor nos cruzamos al río porque oímos al ejército de los filisteos. 4 días, más gente estaba desertando. 5 días, ya la mitad se había ido. 6 días, menos de la mitad. Al 7º día, Saúl tenía solo 600 hombres, después de haber tenido 300, digamos que está hablando de los 2000 que tenía Saúl,
De los 2,000 que tenía Saúl, solo le quedan 600 hombres, temblando sus rodillas, ¿ok? Eso era lo único. Y ya con miedo de que aún esos 600 se le van a ir. 500, 400, 300, me va a quedar solo. Ok, esa era la situación de Saúl. ¿Y qué le dio? Que es mal consejero, que les acabo de decir. Miedo. Le dio miedo. Entonces, dice, ¿pero qué pasó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 días, y que Samuel no se aparece. O sea, él pensó, tal vez va a venir en el amanecer del día 7. No llegó al amanecer del día 7. Pasó 1, 2, 3, pasaron horas del día 7, no se aparecía Samuel. ¿Y qué hizo Saúl? ¿Qué hago? No se aparece Samuel. Ahora, si Samuel dijo, yo llego al día 7, adivinen qué va a pasar. Va a llegar el día 7. ¿Por qué? Porque no lo dijo él, lo dijo Dios a través de él. ¿Ok? Iba a llegar el día 7, pero le entró miedo. Y mandó a contar a los hombres cuántos hay. Hay 600 después de tener 2,000. ¿Qué hago? Pasan las horas del día 7 y no aparece Samuel. Entonces Saúl dijo, voy a tomar el asunto en mis propias manos. Entonces, ¿qué hizo? Hizo sacrificios. Dijo, bueno, vamos a hacer un altar, voy a hacer un sacrificio, porque lo que yo necesito es la bendición de Dios. ¿Cómo? ¿Verdad? Dios dijo que esperaras, pero yo quiero que Dios me proteja. O sea, lo que Saúl estaba haciendo, y eso quiero que lo pensemos bien porque lo hacemos mucho. O sea, queremos, agarramos como los sacrificios o ciertas cosas como mi protección. Es que si hago esto, si digo esta oración 5 veces, si me hinco, si ayuno, hago estos pasos, me va a proteger Dios. Pero Dios ya habló y Dios dijo, espera a Samuel. Okay, pero no, él quiso hacerlo a su modo. Y el problema de Saúl es que quiere el favor de Dios, pero no quiere buscar la voluntad de Dios. Eso, en esa trampita podemos caer nosotros también. Muy fácil. Y de eso se trata en esencia y el próximo capítulo. Ese es un mensaje muy fuerte. Vamos a ver cómo va a operar Saúl, tratando de manipular para obtener solo el beneficio sin querer buscar la voluntad de Dios, y cómo va a operar Jonatán, que lo va a operar muy diferente. Entonces estaba Saúl, haciendo este sacrificio porque tal vez el sacrificio me cubra de los filisteos. Eso es buscar en los rituales, en los rituales protección, cuando la protección no viene de los rituales, ¿viene de qué? De Dios, ¿ok? Del favor de Dios. Y aquí se está viendo en contra del favor de Dios. Entonces está ya terminando de hacer el sacrificio, cuando de repente, ¡ups!, ahí viene Samuel. Y Samuel así como, no te dije que iba a venir el 7º día, yo no te dije a qué hora, pero el 7º día, ¿estoy en el 7º día? Sí, estás en el 7º día. Aquí estoy en el 7º día, pero él ya había hecho el sacrificio, ¿verdad? Y vamos a ver cómo reaccionó Samuel. Entonces, dice Samuel, dijo a Saúl, locamente has hecho. Dice, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado. ¿A qué le dijo Dios? Espera a Samuel, ya voy a llegar y voy a oír a Dios y vamos a escuchar qué es lo que tiene que decir, qué es lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Y él iba a llegar a hacer un sacrificio, pero no esperó. Entonces Dios le dijo, espera, ¿y él qué hizo? Él hizo lo que quiso, ¿verdad? Él quiso tomar las cosas en sus manos, y dígame si no hacemos muchas veces eso, ¿verdad? Y ya en la hora última, y el Señor, discúlpeme, pero Él opera mucho así, a última hora hace Dios las cosas. Pues que yo te dije, ves que ya viene el plazo. El Señor hace el milagro a las -5, ¿verdad?
a las -5, menos cuartillo, ¿verdad? Ay, uno ya, pero espera, y eso, lo que pasa es que, ¿por qué el Señor opera así? No es para torturarnos, es para que aprendamos a confiar en Él, para que veamos que es su mano de poder, son las circunstancias, no es nuestra inteligencia, no es nuestra acción. Eso pasa tantas veces. Me recuerdo la mamá la suegra de mi hermana, Denise. Ella vivía en Nueva Zelanda, era misionera y cabal, ay, ya tengo que pagar la renta y no, de verdad ahorita sí, no tengo, y el Señor siempre ha provisto, y Señor, por favor, de verdad, 1 hora antes de ring, ding dong, el cartero, ahí viene una donación de, o sea, a última hora, y ya nos contaba, pero no era 1, 2 veces que le pasó, muchísimas veces, y ella nos contaba siempre cómo el Señor, ya sabía el ritmo del Señor, ¿verdad? Ya casi a última hora, pero ¿por qué? Y esta mujer aprendió a vivir de fe impresionantemente. Y el Señor se manifestó oírla era un deleite, tantas historias de milagros que el Señor hacía en su vida, y casi siempre lo hacía a última hora, me recuerdo que nos contaba, sufría, ¿verdad? Pero eso es parte de lo que tenemos que aprender. No temas, si yo te dije, va a venir, ¿verdad? Si no, tal vez ya no es hora de estar en Nueva Zelanda, ya es hora de regresar a la casa, o algún plan tiene Dios, pero el Señor así hace. Pero, ¿cuál fue entonces el mensaje de Samuel? Samuel se molestó mucho con Saúl, pero no era solo que se molestó personalmente, porque no me esperó, sino que él dijo, ay, mal, fallaste, no es que me fallaste a mí, fallaste a Dios, no guardaste el mandamiento. ¿Cuál fue la consecuencia de no guardar el mandamiento de Jehová tu Dios? Que dice, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Si hubieras mostrado obediencia, hubiera guardado el reino para que él hubiera seguido siendo rey. Pero ya no. Mas ahora tu reino no será duradero. O sea, él va a seguir siendo rey, pero ya no va a tener la bendición de Dios. Dice, mas ahora tu reino no será duradero jamás. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón. Saúl, que era un varón conforme al corazón del pueblo. Entonces, aquí se va a hacer más evidente que nunca. Saúl era lo que el pueblo deseaba. Ya viene otro, pronto, que es conforme al corazón de Dios. Entonces dices, Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Eso es muy importante. ¿Por qué le fue quitado? Porque Saúl no hizo lo que Dios le mandó, sino que hizo lo que el pueblo decía. Ay, ¿qué voy a hacer para que el pueblo no se me vaya? ¿Cómo voy a quedar bien con el pueblo? Siempre, constantemente en la mente y en el corazón de Saúl estaba quedar bien con la gente. Estaba contando a los hombres, estaba poniendo su vista en los hombres, cómo va a quedar bien, viendo las circunstancias. No, Dios dijo, no, él no obedecía, él no guardaba lo que el Señor le había ordenado en ningún momento. Entonces le va a ser quitado el reino y su descendencia ya no va a estar en el reino. Y él estaba entrenando a Jonatán para ser ese príncipe, futuro rey. Ya no, así fue. Y este es el comienzo, y las cosas se van a ir poniendo más intensas. Pero no, el reino no le va a ser quitado inmediatamente, pero se va a hacer cada día más evidente. Ahora, en este momento él pudo haberse arrepentido. ¿Qué vemos? Ok, ¿verdad? No dijo nada más y siguió como que sin nada. Bueno, no, tal vez se equivocó Samuel, tal vez. Pero ¿por qué Saúl tomaba estas decisiones? ¿Por qué? Vayamos al punto en que Saúl tomó la decisión. No voy a esperar a Samuel, no voy a esperar al profeta, sino que voy a hacer el sacrificio. ¿Qué lo llevó a esa decisión? ¿Qué es lo que él creía que iba a perder?
¿Por qué él tomó la decisión de, no, ya voy a hacer el sacrificio en lugar de esperar a Samuel? ¿Qué fue lo que él sintió que iba a perder? La aceptación de la gente, porque la gente se me está yendo. Entonces, antes de que se me vaya más gente, lo voy a hacer sacrificio. También estaba pensando, voy a perder hombres de guerra. Voy a perder la batalla, porque si no tengo hombres de guerra, tampoco va a perder la batalla. Eso es lo que él lo llevó a tomar esa decisión de sacrificar antes de que llegara Samuel. Pero ¿qué es lo que realmente perdió cuando él hizo el sacrificio? Perdió la aceptación de Dios y perdió su reino, básicamente, el derecho a heredar el reino. Ok, ven esa comparación. Lo que el miedo lo llevó, es que voy a perder la gente, es que voy a perder la batalla, ¿y qué es lo que realmente perdió? Perdió a Dios. Él creía que estaba perdiendo a la gente, perdió a Dios, el favor de Dios. Tremendo. Entonces, esas son las consecuencias graves de dejarnos llevar por el miedo, poner la vista en las circunstancias, no en lo que Dios ha dicho. En lugar de ver las circunstancias, ver a Dios. Okay. Y ahorita vamos a ir al capítulo 14 y vamos a comenzar a ver más de cerca a Jonatán, que es un gran contraste con Saúl. Y mientras que Saúl estaba en Gilgal, ahí casi que del otro lado del río Jordán, ahí en el borde, con miedo, ¿será que cruzo el río Jordán? ¿Salgo? ¿No salgo de la tierra prometida? Todavía estaba ahí. Jonatán está en acción. Él dijo, no, aquí no me va a quedar quieto, sé que si el enemigo nos viene a atacar, ¿cómo así? Tenemos que hacer algo. Pero miren, Jonatán estaba también con su papá, pero se fugó, o sea, huyó, se escapó, porque vio que su papá estaba atormentado por el miedo. Yo tengo que hacer algo. Si le digo a mi papá me va a frenar. Yo tengo que hacer algo, pero lejos de mi papá, sin que mi papá lo sepa, porque a escondidas lo tengo que hacer. Y él hizo algo. Dijo, si vamos ahorita al capítulo 14, y vamos a ver el plan de Jonatán. Dice, Jonatán, hijo de Saúl, dijo a su criado, es al que le llevaba las armas, que era su mano derecha. No era solo el que lleva las armas, sino que es su mano derecha en el ejército. Solo con él se fue. Y eso es algo interesante, porque uno diría, está chiflado. O sea, usted tenía 1000 hombres, de repente que tal vez le quedan solo 2, aunque sea 200, ¿no sería mejor ir con 200 en lugar de solo 2 personas? Para ir a atacar una guarnición de filisteos. Pero solo a uno le habló, ven, pasemos a la guarnición de los filisteos, y después va a quedar claro por qué solo llevó a él. Entonces, se los voy a leer, espérense. Y lo hizo a escondidas, no se lo hizo saber a su padre. Ahora, uno pensaría, así en términos humanos, ¿cómo llamaría uno a Jonatán? ¿Estás chiflado o qué? ¿Estás loco? Es una idea descabellada, chiflada. ¿Cómo tú y otro hombre van a atacar a una guarnición de filisteos? Eso es lo que uno diría humanamente, ¿verdad? Pero él evidentemente está indignado. O sea, ¿cómo es posible que no vamos a hacer nada? Y él, algo adentro lo estaba impulsando a hacer. O sea, es que no podemos permitir esto, no podemos permitir esto. Entonces, uno podría pensar que es un hombre temerario. Temerario, no sé si están familiarizados con esa palabra, pero es el concepto de alguien que es temerario, es que no tiene miedo. Suena bien, ¿verdad? Pero hay gente que no sabe sus límites. Gente temeraria es la que vive saltando de puentes y con paracaídas. No sé si me va a abrir, pero yo creo que sí me va a abrir el paracaídas. Es gente que vive al borde entre la vida y la muerte, y es porque eso da cierta adrenalina, ¿okay? Entonces hay mucha gente que vive tentando contra su vida. ¿Pero por qué lo hacen?
por esa adrenalina, pero también es porque no conocen sus límites. Eso se mira tal vez en los niños, bueno, por lo menos yo lo he visto en mis sobrinos. Hay unos que son más temerosos. No, eso yo me puedo golpear, entonces saben hasta dónde llegar, más bien dicho temerosos, pero en un buen sentido, como no es que me puedo lastimar, pero hay otros como que no ven límites y se atreven a hacer más cosas, pero hay algo que no es bueno en eso, porque una persona temeraria es que no ve sus límites y hace cosas imprudentes. O sea, y no estamos hablando de eso. O sea, el caso de Jonatán, él no es un hombre temerario, pero sí es un hombre que teme a Dios. Eso es bueno, que no pone el temor como límite de lo que puede hacer Dios a través de él, pero sí sabe cuáles son sus límites, y lo vamos a ver porque él se va a preguntar esto. Él se va a preguntar, ¿será que estoy haciendo lo correcto? Entonces, Jonatán le dice a su criado, ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Miren cómo los llama. Pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Él está indignado. ¿Qué están haciendo estos filisteos en nuestra tierra que el Señor nos dio? O sea, no es correcto. ¿Qué están haciendo acá? Entonces dice, pasemos a la guarnición de los incircuncisos. Quizá haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Ok, entonces eso ya nos hace ver. Jonatán no es que fuera temerario y que no conoce sus límites, no, sino que él sabe, nosotros no podemos hacer nada, pero tenemos a Dios como arma espiritual. Él es más poderoso que las armas de hierro, que los carros, que los caballos. Entonces, él tenía bien puesto su temor. El temor es a Dios, y Dios no está de acuerdo con que estén estos filisteos incircuncisos en nuestro territorio. ¿Qué están haciendo acá? Vamos a hacer algo, porque su papá está con mucho miedo en Gilgal. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Y se fueron, ¿verdad? Entonces se fueron a una guarnición solos, los dos. Y esa guarnición estaba en una montaña, había unos riscos, y arriba de los riscos estaban en un punto alto, estaba esta guarnición de los filisteos. Entonces, pero miren qué interesante, porque comienza la discusión con este paje de armas, es su compañero de armas. Les voy a leer lo que dijo él, porque es muy interesante. Dice, Jonatán dijo, quizás haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos, solo somos dos, ¿verdad? Pero Dios puede hacer un milagro. Pero miren lo que dijo el paje de armas. Dice, y su paje de armas le respondió. Miren por qué Jonatán escogió a este paje de armas. Dijo, haz todo lo que tienes en tu corazón. Ve pues, aquí estoy contigo a tu voluntad. Él no dijo, ay, mira, pues que es muy loquita tu idea, está descabellado, qué locura. No dijo eso, sino que dijo, si tú estás con Dios, si Dios está contigo y el Señor te está llevando a hacer algo, yo voy contigo. O sea, yo sí, tal vez no lo entiendo, tal vez no lo siento, pero si tú lo sientes, si tú eres mi jefe, yo voy contigo. Por eso lo escogió a él, porque él tenía la fe. Y ¿saben qué es lo que estaba pensando al ver esto? ¿Por qué Jonatán fue solo, él con su criado, en lugar de todo un ejército, o por lo menos 200 personas, ¿verdad? Porque es mejor ir solo los que tienen fe que los que no tienen fe, porque los que no tienen fe contaminan a los que tienen fe. Eso lo hizo, yendo un poquito atrás en la historia de Israel, creo que fue Gedeón, si no estoy mal, cuando él estaba formando un ejército para hacer un ataque en la conquista de la tierra. Josué, ya estoy confundiendo las historias, pero bueno, fue en la época, Gedeón fue, ¿verdad? Él comenzó a escoger a su ejército, y hubo varias pruebas que tenían, digamos, 500, después los que se acaban de casar, los que está su corazón medio allá, medio acá, regresen a sus casas, ya van
500, 250, la mitad, 150, después cómo toman el agua, los puso a tomar agua en el río y los que se agachaban y los que se quedaban así atentos, bueno, el Señor le iba mostrando, estos tienen miedo, y al final se quedó un grupito chiquito, digamos 50, solo 50, porque ellos eran los que estaban con el corazón entero, valientes, sin temor, y eso es importante para la guerra, no se metan en la guerra con temor, ahí sí que van a perder, pero es con fe, es muy importante para Jonatán, es mejor que 2 que tengan fe a todo un ejército con dudas. Entonces estos 2 tenían fe y se fueron, pero ¿fe en qué? Y eso es otra cosa que quiero hablar, porque nosotros a veces creemos en esta fe que es sin sustancia, o sea, es que es fe, yo quiero esto, entonces tengo fe que lo voy a obtener. ¿Y Dios ya te habló? No, pero yo tengo mucha fe, yo lo voy a obtener. Si no se trata de lo que tú quieras, ¿me entienden? O sea, la fe viene porque Dios habló, la fe viene porque Dios quiere, no porque yo quiero. En eso está basada la fe está basada en la palabra de Dios, en lo que Él dijo, no en lo que yo deseo. Y aquí lo vemos, o sea, lo vemos porque Jonatán lo sentía fuerte, ¿va? Pero podía estar equivocado. Jonatán en sus sentimientos. ¿Ustedes alguna vez sienten algo muy fuerte? Y dicen, yo creo que es Dios porque lo siento muy fuerte. ¿Les ha pasado? ¿Están 100% seguros de que ese sentimiento es de Dios o no? Uno dice, ay, híjole, ya que me lo preguntas. ¿Qué dice la Biblia del corazón? El corazón es engañoso más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? O que a veces el corazón escoge a Dios, a veces escoge su propio camino. ¿Cómo puedo estar seguro de lo que yo estoy sintiendo, este sentimiento tan fuerte que estoy sintiendo? Que Jonatán evidentemente lo sentía muy fuerte, por eso lo impulsó a llevarse a amigo, vamos a hacer algo, solo tú y yo, qué locura. Lo siento fuerte, bueno, ok, pero ¿saben qué? Necesitamos confirmación. Francamente necesitamos confirmación, y eso fue lo que Jonatán hizo. Entonces dijo, ok, esto que vamos a hacer sí es muy loco, lo siento muy fuerte, pero tenemos que tener la confirmación de que es de Dios. Y entonces él pidió una señal, Jonatán pidió una señal, una confirmación a Dios para estar seguro de que es lo que Dios quería. Entonces al pie de este risco que iban a subir, y ahí arriba estaban los filisteos, puso estas condiciones. Entonces dijo, bueno, vamos a hacer una cosa. Si nos dijeren así, van a hacer bulla y los filisteos van a notar que estamos allá abajo. Ok, ok, allá estamos. Okay. Si nos dicen, esperad hasta que lleguemos a vosotros. Hey, ustedes israelitas, espérense que ya vamos a atacarlos. Si dicen eso, entonces no vamos a subir a ellos, nos vamos. Porque quiere decir que no tenemos que estar acá. Esa es la señal que le estaba pidiendo, ¿verdad? Pero si dijeren, y ahí están los israelitas, suban israelitas, eso quiere decir que es la señal que nosotros estamos esperando y el Señor está con nosotros. Eso fue la señal que Él pidió. Entonces, si reaccionan de una forma, nos vamos. No está Dios con nosotros. Si reaccionan de esta forma, el Señor está con nosotros y nos está diciendo, vayan. ¡Qué locura!, ¿verdad? Pero esa era la confirmación. Ok. Ahora, ¿y es malo pedir una confirmación? No es malo. No es malo. En la Biblia hay muchas instancias que se pide confirmación. Gedeón lo hizo. En muchas instancias están las señales que nosotros pedimos. Es algo bíblico. Ok, entonces, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cuál de las dos opciones que quedaron? ¿Hicieron bulla? ¿Los filisteos lo vieron? ¿Qué dijeron? Entonces miren lo que dijeron los filisteos. Dicen, los hebreos salen de las cavernas donde se habían escondido, mírenlos, ya salieron de sus cuevitas porque se habían escondido. Entonces, comenzaron burlándose, y eso es muy del enemigo, ¿saben? O sea, cuando hay guerra espiritual, lo primero casi que hacen los demonios es burlarse.
No sé si lo han notado, pero es muy común. O sea, porque es menoscabar, quieren humillar, y eso es lo que hace el enemigo, humillar. Entonces dice, los hebreos salen de las cavernas donde se habían escondido, pero ¿cuál fue la respuesta? Lo que están esperando, ¿qué nos van a decir? Subid a nosotros y os haremos saber una cosa. ¡Wow! Dijo Jonatán, la señal, tenemos que subir. El Señor está con nosotros, porque si decían lo otro, iban a salir corriendo. ¿Okay? Tenemos que subir. Comenzaron a subir. Y llevaban las de perder, porque imagínense, comienzan a subir unos riscos peligrosos además, pero cuando estratégicamente en toda batalla, cuando uno quiere ganar, tiene que estar arriba. O sea, la posición de estar más alto siempre es más ventajosa que estar abajo. Abajo uno lleva las de perder y arriba las de ganar. Entonces, ¿qué ventaja llevaba Jonatán? Comenzando con que eran 2, ¿verdad? Iban subiendo, descansado. Había un gran guarnición, unos grupos de soldados allá arriba, con armas más poderosas. O sea, por favor, llevaban las de perder. Pero el Señor les dijo, esta es la señal. El Señor nos dijo, vamos. ¿Okay? Entonces ellos fueron y comenzaron a subir. Y mientras que iban subiendo, algunos, ya casi llegando a la cima, algunos filisteos comenzaron a bajar un poquito para atacarlos. Los zumbaban. O sea, Jonatán y el criado llegaban a atacarlos y se los quitaban de encima. Así como milagrosamente. Así como moscas. ¿Sí? Pasaban, hasta que llegaron hasta arriba. Todo el mundo se quedó, ¿qué es esto, verdad? O sea, comenzó a pasar algo sobrenatural. Pero todavía pasó algo más sobrenatural cuando llegaron hasta arriba. Solo permítanme, solo les voy a leer en el versículo 13. Dice, y subió Jonatán trepando con sus manos y sus pies, y tras él su paje de armas. Y otro detalle, valiente. Saúl mandaba a la gente enfrente. Jonatán iba adelante. Okay, esa es una gran diferencia. Dice, y a los que caían delante de Jonatán, su paje de armas que iba tras él, los mataba. O sea, que decían, los quitaba, el otro los mataba. Y fue esta primera matanza que hicieron Jonatán y su paje de armas, como 20 hombres que trataron de interceptarlos, en el espacio de una distancia corta. Pero miren cuando ya llegaron arriba lo que provocó. Y dice, y hubo pánico en el campamento y por el campo y entre toda la gente de la guarnición, y los que habían ido a merodear también, ellos tuvieron pánico, y la tierra tembló, y hubo gran consternación entre los filisteos. Entró un pánico, de repente ellos llevaban las de ganar, físicamente, materialmente, pero en eso entró un miedo entre los filisteos, cuando eran solo 2 hombres que estaban atacando. Impresionante. Y además viene el efecto sobrenatural, un terremoto, ¿verdad? Tiembla la tierra. No sabemos si en toda la región o solo ahí, pero la tierra tembló. Y eso les tuvo que haber recordado a los filisteos, porque no es la primera vez que pasa algo sobrenatural en relación israelitas y filisteos. ¿Se recuerdan cuando tronó? Que tronó y hubo estaba cuando estaban en tiempo de siega, dice, voy a mostrar unos señales. Y en otras ocasiones, como también cuando el Dagón se cayó, o sea, el Señor ya había mostrado cosas sobrenaturales en relación a los israelitas con sus enemigos. Entonces ahorita cuando dijeron, tembló la tierra, los filisteos eran atrevidos, pero sabían del poder de Dios, ya habían probado, ¿verdad? al Dios de Israel. Pero cuando la tierra tembló, como que se confundieron. Y eso es algo muy interesante, porque en la guerra espiritual también pasa mucho que los enemigos comienzan a atacar fuerte, y de repente se pelean entre ellos, se matan entre ellos, se confunden entre ellos.
y se comienzan a pelear entre ellos. Y eso fue lo que se comenzaron a pelear entre ellos, hubo confusión cuando eran solo 2. Y eso es parte de la guerra milagrosa que Dios hizo, que solo 2, y lo importante es que 2 que tenían fe en Dios fueron usados para derrocar esta guarnición. Y aquí comenzó a pasar algo impresionante, pero vamos a poner una pausa en este drama de la guerra que estaba provocando esta gran consternación. Dice acá, vamos a poner una pausa. Vamos a ir como una película, vamos a ir a otra escena. ¿Y qué está haciendo Saúl en medio de todo esto? Nos preguntamos, ¿verdad? ¿Y Saúl qué? ¿Verdad? Jonatán, el valiente, y su amigo valiente también. ¿Y Saúl qué? Bueno, vamos a hacer un zoom in a la historia de Saúl. ¿Saúl qué estaba? ¿Saúl dónde estaba mientras tanto? Y vamos a leer qué dice en capítulo 14, versículos 2 y 3. Y Saúl se hallaba al extremo de Gabaa, debajo de un granado que hay en Migrón, y la gente que estaba con él era como 600 hombres. Estaba debajo de un granado, sentado sin hacer nada, preocupado porque se está quedando sin gente. En eso, sentado, de repente hay una procesión, van pasando por ahí delante, imagino que como él, muchas otras gentes, el sacerdote, y aquí hay un sacerdote, pero miren, lo identifican, ¿quién era este sacerdote? Dice, Ahías, hermano de Icabod. ¿Se recuerdan quién es Icabod? Lo vemos al principio de Samuel. Icabod es el hijo de uno de los hijos de Elí que murió, y este Icabod iba a nacer, porque la esposa de uno de estos 2 hijos de Elí está embarazada y se le adelantó el parto, tuvo al hijo y murió en el parto. Icabod nació. Icabod significa sin gloria. Okay. Y sobrevivió el bebé, pero la esposa murió, el padre de Icabod murió, el padre de Ahías también. Ahora, Ahías era hermano de Icabod, evidentemente era mayor, okay. Y él se había quedado como sacerdote, pero el sacerdocio sin el tabernáculo, porque el tabernáculo de Silo se cerró, pero por ahí andaba este hombre, y imagino que él era el que se quedó con como algo del sacerdocio, tal vez, no, sin tal vez, él se haber creído sumo sacerdote, porque adivinen cómo iba vestido. No iba vestido, los sacerdotes normales van vestidos todos de blanco. Solo hay uno que tiene una vestimenta especial, que es el sumo sacerdote. Y vemos descrito aquí que Ahías, hermano de Icabod, sacerdote de Jehová en Silo, aunque no estaba funcionando el tabernáculo, llevaba el efod. El efod es la gabacha. Algo inusual porque esto no se podía usar fuera esta vestimenta especial no se podía usar fuera del tabernáculo. Pero ¿qué hacía este sumo sacerdote o sacerdote heredero de Elí en la calle con el efod? Y tengo que tomarme un poquito de tiempo para explicarles por qué está con el efod. Tristemente, el efod fue usado en la historia de Israel, específicamente se menciona en Jueces, que fue usado como un amuleto de suerte. Sí, aquí vemos otra vez Saúl rodeado de cosas para manipular, que él está buscando la suerte, él no está buscando la voluntad de Dios, está buscando la suerte. Entonces, ahí pasa justamente, ¿verdad? El sacerdote con el efod, ¡ay! La pieza de suerte, ¿verdad? Esa era la imagen que tenemos en Saúl, viendo esto. Okay. Ahora, al ver este efod que está pasando, se recuerda la suerte, tenemos que traer la buena suerte, y miren lo que se les ocurre. O sea, se van a asustar si no leyeron la historia. Una brillante idea de Saúl: mandemos a traer el arca. ¡Aló! Pero si no acaba de pasar este hombre que está pasando ahí es nieto de Elí, es hijo de, ¿cómo se llamaban los 2 hijos de Elí? Finés y, ¿cómo se llama el otro? Bueno, Finés, los hijos de Elí.
estos 2 hijos de Eli murieron porque llevaron al arca al campo de la batalla con los filisteos. No aprendió nada Saúl. ¿O en dónde estaba? No había nacido. ¿Qué pasó? O sea, se le olvidó. Mandó a pedir el arca porque nos va a traer suerte en la batalla. No, de verdad, cuando alguien no quiere aprender, no quiere aprender. ¿Se recuerdan que este hombre, Ahías, es testigo de lo mala idea que es porque su padre murió por eso? Se llevaron el arca y mandan a pedir el arca. Saúl manda a pedir el arca. ¿Por qué? Porque, ¿saben qué? Es una debilidad humana. Nos es más fácil buscar, quiero la suerte y voy a hacer esto y aquello y voy a poner mi fe en esta oración, en este ritual, en este objeto, porque como es de Dios me va a traer buena suerte. Así funciona. No funciona así. Y este es un gran error y una gran mentira en la que cae la gente. Aún, y lo vamos a mencionar en detalle, el ayuno. El ayuno es de Dios, sí. Pero si uno usa el ayuno como, voy a ayunar como una penitencia para que Dios me sea favorable, ¿en qué? En lo que yo quiero hacer. Eso no tiene sentido. No tiene sentido bíblico. En el sentido humano, la gente cae en esas trampas, porque si yo hago esto, si yo tengo aquello, si yo voy 5 veces a la iglesia, entonces voy a encontrar el favor de Dios. Si yo voy todos los días, te prometo, te juro que no voy a dejar de ir un domingo a la iglesia. Entonces hacen uno promesas y cosas para obtener el favor de Dios, cuando Dios dice, no tienes que estar haciendo eso, no uses las cosas como amuleto, no hagas promesas y votos. Obedece, eso es todo lo que yo quiero. Obedece, busca mi voz y haz lo que yo te digo. Eso es todo lo que yo pido. Pero Saúl no quería buscar eso. Aunque vamos a ver que hay ocasiones en que sí lo hace. Entonces, imagínense, es que me ofende hasta la idea. Trae el arca de Dios, y lo tenemos fresco porque lo acabamos de estudiar, lo que eso significaba, traer el arca de Dios. Gracias a Dios pasó algo, porque en ese momento que él dijo, trae el arca de Dios, una gran conmoción. De repente, como que lo interrumpieron las ideas y los pensamientos y los dichos de Saúl fueron interrumpidos porque, que una gran conmoción en el campamento. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Pues que oigan lo que está pasando. ¿Y saben qué estaba pasando? Regresemos a Jonatán. Jonatán y la guerra. Comenzaron a pelearse entre ellos. ¿Y qué pasó en el campamento que atacó Jonatán? Solo Jonatán y su siervo. ¿Qué estaba pasando? O sea, no fue solo los que mataron Jonatán y sus siervos, sino que de repente comenzó a caer sobre el campamento de los filisteos una gran confusión. Comenzaron a matarse entre ellos. Porque, o sea, es como que, ¿dónde está el enemigo? ¿Dónde está el enemigo? Y hubo tanto caos que todos, tú sos mi enemigo. Y, si eras mi hermano, ¿verdad? O sea, ¿qué es eso? Y comenzaron a matar entre ellos en tal confusión. No solo se estaban matando entre ellos, sino que salieron los que se recuerdan, todos los que se habían escondido, incluyendo los soldados. De repente comenzaron a oírlo como, miren, está pasando algo en el campamento, salgamos. Se envalentaron, salieron también a pelear en contra de los filisteos. Entonces ya se comenzaron a unir más israelitas. ¿Y qué estaba haciendo Saúl mientras tanto? Pensando en el arca, en el efod, de la buena suerte, los amuletos, eso es lo que estaba haciendo. ¿Se dan cuenta? Y no solo esto, sino que la Biblia dice que habían esclavos, les llamo esclavos, siervos israelitas que habían caído bajo la potestad de los filisteos. Como les dije, que estaban pagando impuestos, pero además dijeron, también ustedes van a venir con nosotros a la guerra. Por eso eran tan numerosos como el mar, porque israelitas habían caído básicamente bajo la potestad de los filisteos y hacían todo lo que ellos dijeran. Entonces ellos le dijeron, nos vamos a ir a la guerra y ustedes se vienen con nosotros. Y ellos se fueron como filisteos para pelear contra sus hermanos, ¿verdad?
pues ahí como en medio de toda esta confusión dijeron, yo ya no peleo por los filisteos. Se volvieron del lado de Israel. Entonces también se añadieron al ejército de Israel junto con Jonatán. Entonces, ¿qué pasó? Una victoria milagrosa de los israelitas. Pero en medio de todo eso, vamos a ver algo que pasó con Saúl, porque en eso comenzaron ya Saúl, oyendo esa conmoción, ya se olvidó del arca. Dije, ya, dejemos ese tema a un lado, menos mal, ¿verdad? Dejaron el arca en paz, donde tiene que estar, ¿ok? Entonces, Saúl comenzó a unirse al ejército de Jonatán en la guerra, pero antes de mandar a su gente que estaba con él, a los 600 y a los que se están añadiendo, les hizo un juramento. Y vamos a ver qué juramento hizo este. Está en el capítulo 14, versículo 24. Y a él se le ocurrió una brillante idea, brillante entre comillas, ¿verdad? Cualquiera que coma pan antes de caer la noche, antes de que haya tomado venganza de mis enemigos, sea maldito. O sea, básicamente, en otras palabras, dijo ayuno obligatorio. ¿Por qué? Porque él creía que el ayuno iba a ser algo como bueno, ¿verdad? Pero el problemita es que la gente no iba a ir a ayunar a sus casas, y ustedes si se han ayunado, o sea, un día, ustedes saben qué significa eso, les va a dar mucho sueño, energías bajísimas, debilidad, ¿ok? Y están en guerra. O sea, era como, ¿qué te pasa? Y si hubiera sido un ayuno mandado por Dios, pues uno entra como que en la gracia de Dios y el poder del Espíritu Santo y todo lo demás, ¿me entienden? Pero no era el caso. Él lo hizo para manipular, porque él decía, quiero algo como que me dé más poder espiritual, más fuerza, que no fue mandado por Dios, sino fue mandado ¿por qué? Por el corazón de Saúl. Y esto va a traer serias consecuencias, vamos a ver, serias. De eso se trata el resto del capítulo. ¿Ok? Ahora hablemos del ayuno, porque hay que entender qué es eso. O sea, efectivamente, o sea, estamos hablando, no estoy hablando mal del ayuno, porque el ayuno es un arma espiritual muy buena. ¿Ok? Pero cómo es usada es el problema. Mucha gente usa el ayuno como lo que estaba mencionando hace un rato, para hacer mi penitencia, porque yo le quiero pedir a Dios algo. ¿Eso qué es? Es como le estoy torciendo el brazo a Dios para que haga mi voluntad. Eso es lo que estamos diciendo. O sea, yo tengo un plan y mi plan es brillante, no estoy preguntándole a Dios, sino que yo quiero esto, y para obtenerlo, casi como Aladino y la lámpara mágica, solo voy a hacer así, como que me puedes conceder estos deseos. O sea, uno trata así a Dios. O sea, eso no es la relación que la Biblia nos habla acerca de nosotros y Dios. Él es el Rey y nosotros nos acercamos, le podemos pedir algo, por supuesto. Pero sobre todo el ayuno, lo que no sirve para comprar el favor de Dios, que eso es lo que mucha gente hace erróneamente. Entonces, ¿para qué sirve? Para buscar la voluntad de Dios. O sea, yo me humillo mi cuerpo, le digo, tú vas a buscar a Dios, y Dios te va a hablar a través del ayuno. Y el poder viene en que el Señor me va a revelar su voluntad. Y eso va a ser el milagro. Porque me va a llevar en la dirección que debo de estar. ¿Okay? Ese es como debe ser correctamente. No es doblar el brazo de Dios, sino que más bien dicho es doblegar mi voluntad para someterla y encontrar la voluntad de Dios. Pero ¿qué hizo Saúl? Quiso usarla como manipulación, como control, como favor, como comprar el favor, como que si fuera una penitencia que me va a ganar el favor de Dios. Entonces, ¿qué le hizo al pueblo? Aparte, ¿qué dijo? Un juramento, o sea, hasta metió un voto en medio de todo. Ciertamente morirá quien coma. O sea, ¿qué es eso? Bueno, ahora, agregando a esto que estaba torcido, agreguémosle otra historia más. Jonatán no estaba ahí porque él se había escondido. Saúl no sabía que Jonatán no estaba ahí.
Y cuando comenzó a contar a los hombres para ir a la guerra, uno de 600, ¿dónde está Jonatán? Jonatán, no está Jonatán, no está Jonatán. Que él no oyó lo del voto imprudente de Saúl, no lo oyó. Y resulta que en la guerra, en el camino, ahí se encontraron, en un bosque, se encontraron miel. Y Jonatán, él no había oído nada de que no coman ni nada, sino que, híjola, ya está bajando mi energía, ahí hay miel disponible, y agarró y se lo comió. Pero Jonatán no había oído, dice la Biblia, pero Jonatán no había oído el juramento de su padre, y alargó la punta de su vara, la mojó en un panal de miel, y llevó su mano a la boca, y fueron aclarados sus ojos. Eso es lo interesante. Dice que fueron aclarados sus ojos. Vio con claridad, mi cielo, estaba débil, pues. Entonces estaba en la guerra, y en eso le entró energía con el azúcar, ¿verdad? Pero los demás, coman, dijo Jonatán. No podemos. ¿Por qué no? ¿Verdad? Dijo Jonatán, ¿cómo así? ¿Verdad? Entonces, le dijeron, ¿verdad? Es que tu padre dijo que no comiéramos, y bueno, ya lo hizo. O sea, Jonatán no comió la miel en desobediencia o en reto, sino simplemente no sabía. Y miren cómo ató el padre a su hijo, ¿verdad? Sin saberlo. Se los vale el 27, dice, pero Jonatán no había oído cuando su padre había juramentado al pueblo y comió, ¿verdad? Pero es interesante el efecto que tuvo, fueron aclarados sus ojos, o sea, vio con claridad. Y miren cómo reaccionó Jonatán cuando se enteró. Dice, mi padre, eso fue la reacción, o sea, dijo su análisis, digamos, ¿verdad? Mi padre ha turbado el país, ved ahora cómo han sido aclarados mis ojos por haber gustado un poco de esta miel. ¿Cuánto más si el pueblo hubiera comido libremente hoy del botín tomado de sus enemigos? ¿No se habría hecho ahora más estrago entre los filisteos? O sea, ¿qué fue esa necedad que hizo el padre? ¿Verdad? Y él estaba así indignado de ¿por qué hizo esto? ¿Verdad? Y ya pasó, o sea, así, pero no se quedó ahí, ¿verdad? Porque ahorita pesaba esa maldición que había lanzado su padre, ¿verdad? Sin saber. ¿Qué va a pasar ahora? Okay, entonces, resulta que siguieron peleando y pasó otra consecuencia de este voto necio que hizo Saúl. Hubo otra consecuencia negativa, y eso está en el versículo 31. Porque dice, e hirieron aquel día los filisteos, pero el pueblo estaba muy cansado. Adivinen por qué, no habían comido. Estaban peleando en la guerra y no habían comido, no podían comer, y sabían que no podían comer. Okay, pero pasó el día, o sea, era el día y siguieron venciendo, entonces llegó el momento en que sí podían comer, ¿verdad? Pero miren lo que pasó. Y se lanzó el pueblo sobre el botín, tomaron ovejas, vacas, becerros y los degollaron en el suelo, y el pueblo los comió con sangre. Okay. O sea, ya no podían del hambre. O sea, que tú, o sea, porque cuando se mata, nosotros solo vamos al súper y compramos carne, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa con la gente que no tiene súper para ir al matan al animal, toma su tiempo para que se salga la sangre, se desangre, y después ya lo cocinan. Pero ellos tenían tal hambre que mataron y que tu sangre, yo tengo hambre, y ya se lo comieron. O sea, se lo comieron rapidísimo y se lo comieron con la sangre. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué dice la Biblia al respecto? En Levítico y un montón de otros versículos, pero vamos a leer dice, estatuto perpetuo será por vuestras generaciones en todas vuestras moradas, ninguna grosura ni ninguna sangre comeréis. ¿Y por qué? En Deuteronomio dice, solo asegúrate de no comer sangre, o sea, pueden comer carne, pero asegúrate de no comer sangre. ¿Por qué? Porque la sangre es la vida, y no has de comer la vida juntamente con su carne. Okay, ese es un mandamiento que Dios dio. Ahora, lo interesante es que por guardar el mandamiento de Saúl, llamémosle mandamiento de hombres,
se llegó a violar el mandamiento de Dios. ¿Ven? ¿Les suena algo a esto? ¿Han oído alguna vez que alguien haya dicho, por guardar el mandamiento de los hombres, violaron el mandamiento de Dios? Eso pasa mucho cuando los hombres comienzan a meter mandamientos, añadir a la ley. Añadir a la ley significa mandamientos de hombres, ¿ok? Inventados por los hombres. Saúl inventó esto de que tenían que ayunar ese día de la guerra. Dios no lo dijo, él lo dijo, ¿ok? Pero los llevó a la desesperación y al final se tropezaron con esto. O sea, no vamos a justificarlos para nada, pero eso es lo que lleva, los mandamientos de los hombres llevan a eso. Y Jesús lo dice, y lo menciono porque Jesús lo dice y eso es como un patrón. Es un patrón. En Marcos 7, los fariseos llegaron con Jesús y les estaban diciendo, pero ¿por qué no se lavan las manos? ¿Por qué comen granos en el Shabbat? ¿Por qué no sé qué? Los vivían atacando a los fariseos, a los discípulos y a Jesús porque hacían cosas que no iban con la tradición, pero muchas de esas tradiciones eran extras de la Biblia, no eran bíblicas, sino que ellos añadieron a las leyes, ¿ok? Y cabal, los fariseos lo sabían, porque así les llama. Dice, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos? Ahí nos dijeron, ¿por qué tus discípulos violan la Torá? No dice eso, sino que dice, ¿por qué no siguen nuestras tradiciones? Que muchas de ellas son mandamientos que añadieron a las leyes de Dios. Entonces miren la respuesta de Jesús. Dice, bien profetizó Isaías, este pueblo con labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. En vano me rinden culto enseñando como doctrinas preceptos de hombres. Dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Esto es lo que pasa cuando uno pone leyes extras de lo que Dios da. O sea, porque va con la mano, va torcido. ¿Ok? Entonces, ven, pasó en el tiempo de Saúl, pasó en este tiempo, pasa en nuestro tiempo, ¿verdad? O sea que cuidado. Pues sigamos en la historia de Samuel. Entonces, ¿qué pasó con esto de que comieron carne? Y Saúl lo supo. Y es interesante porque en este momento en la guerra ellos estaban ganando. O sea, esa victoria que se pelean entre ellos, los filisteos salieron huyendo. Y es más, los israelitas salieron persiguiendo a los filisteos. Y en ese momento Saúl dijo, este es el momento de acabar con los filisteos. Dios nos está dando la oportunidad porque estamos teniendo victoria. Entonces llegó el punto en que Saúl quería aprovechar para acabar de una vez con los filisteos y tener esa victoria definitiva que hubiera estado favorable, excepto estas circunstancias que se crearon en torno. Entonces Saúl le dijo a un sacerdote, vamos, ataquemos a los filisteos hoy en la noche y acabemos con ellos. Pero en eso el sacerdote le dijo, no, momentito, antes de tenemos que pedirle a Dios, ¿verdad? Y salió la situación a luz de que habían comido carne. Pues pensamos a leer esto. Dice, Saúl confrontó al pueblo, dijo, no pequéis contra Jehová comiendo la carne con la sangre. Y al final lo que hicieron para cubrir este pecado es que Saúl mandó a que sacrificaran otras vacas, para pedir perdón, o sea, para cubrir ese pecado. Entonces trajo todo el pueblo, cada uno por su mano, su vaca, y lo degollaron ahí. Y sigue esta historia, ¿verdad? Que es lo que le estaba diciendo. Él dijo, descendamos de noche contra los filisteos y los saquearemos y no dejaremos de ellos ninguno, porque allá van ese impulso de ganar, lo cual sonaba bien, ¿verdad? Entonces un sacerdote le dijo, tantito espérate, ¿verdad? Creo que mejor pedimos a Dios que nos confirme si está buena esta idea o no, ¿verdad? Y entonces Saúl dijo, ok, suena bien. Esto es lo que debiste haber hecho desde un principio.
Entonces, ¿qué hizo? Saúl consultó a Dios, que tiene su mérito, qué bueno. Entonces, él le preguntó, ¿descenderé tras los filisteos? ¿Los entregarás en manos de Israel? ¿Y qué respondió Jesús, el Señor? Jehová, silencio, no hubo respuesta. Señor, ¿descenderé contra los filisteos? ¿Los entregarás en manos de Israel? Oh, silencio. Ahí en ese momento Saúl se dio cuenta, hay pecado en Israel, pero ya se había cubierto lo de la sangre, ¿verdad? Ya se había cubierto lo de la sangre que habían comido con sacrificios. Entonces, ¿qué es lo que está previniendo? Y él supo, aquí hay algo, aquí hay un pecado. Entonces comenzó a preguntar, ¿alguien sabe qué pecado está pasando? ¿A qué se refiere? ¿Por qué no podemos seguir adelante? ¿Por qué no estoy escuchando de Dios? Y vamos a ver. Entonces, aquí eso es lo que preguntó Saúl. Dice, ¿en qué ha consistido este pecado hoy? ¿Por qué vive Jehová que aunque... No, y eso es lo que la otra declaración, que tenía una boca muy grande este Saúl. Porque vive Jehová que aunque fuere en Jonatán mi hijo, de seguro morirá. O sea, ¿qué es lo que está deteniendo? ¿Qué es el pecado que está deteniendo que oiga de Dios y aún pone a su hijo? ¿Pero por qué lo menciona? Qué terrible, ¿verdad? Quien sea el culpable, básicamente alguien pecó y quien sea el culpable, aunque sea mi hijo, va a morir. Eso es lo que dijo. ¡Qué horrible! Y entonces preguntó al pueblo, y el pueblo, ¿hay algún pecado? Y todos, silencio. Silencio en la corte, nadie quería decir nada, ¿verdad? Entonces, bueno, como no sabemos, y la forma en que se encontraban las respuestas en tiempos bíblicos era echar suertes, y se usaba en efod, cabalmente habían 2 piedritas que los sacerdotes usaban, porque cuando no sabían qué era, digamos, como en el caso de Jonás, echaron suertes con unas pajillas o con unas pajas largas y cortas o sea, esa es una forma de como, veamos a quién le cae la suerte, ¿verdad? Pues en ese caso hicieron esto y dijeron, bueno, el Señor nos tiene que hablar, ¿verdad? Porque nosotros no sabemos, el Señor que saque a luz de dónde viene el pecado. Entonces dijeron, bueno, vamos a echar las suertes y vamos a dividir 2 grupos, dijo Saúl. Por un lado va a estar todo, el pecado viene del pueblo, o el pecado viene de las cabezas, Saúl y Jonatán. Echaron las suertes, y ¿sobre quién cayó? Sobre Saúl y Jonatán, y después otra de las suertes entre Saúl y Jonatán. Ok, salió a luz de dónde venía el problema. ¿Y qué había hecho malo Jonatán? ¿Se recuerdan? Comer miel. Ahora, ¿fue culpa de él? No, o sea, él no sabía, pero Saúl había hecho el voto. Ahora, ¿ustedes creen que Saúl se arrepintió de haber dicho lo que había dicho? No, él siempre se excusa, no hay arrepentimiento, ¿verdad? Pero Saúl no sabía lo que había hecho su hijo. Entonces le dijo, declárame lo que has hecho. Y Jonatán dijo, ciertamente comí miel. La probé, yo no sabía, simplemente no estaba acá cuando tú hiciste esa promesa, me enteré hasta después de que había comido, esa fue la historia que pasó, no fue a propósito. ¿Y qué dijo Saúl? Sin duda morirás, hijo mío, ¿verdad? Qué tremendo, imagínense por la necedad de la confesión de su boca. Pero se murió Jonatán ahí, no se murió, porque el pueblo salió en su defensa y dijo, ha de morir Jonatán, el que ha hecho esta gran salvación en Israel. No será así, no ha de caer un cabello de su cabeza, pues ha actuado hoy con Dios. El pueblo, no su padre. El pueblo salió en defensa de Jonatán. Le dijo, no te vamos a permitir que hagas tal atrocidad. O sea, no solo hiciste la atrocidad de meternos en un ayuno obligatorio con maldición adjunta, ¿verdad?, en medio de la guerra, sino que además va a morir tu hijo por esa necedad. O sea, ellos no permitieron. Pero esas confesiones, déjenme decirles, pesan.
Y eso es algo que la Biblia habla muy seriamente. No hables tonterías, no hagas confesiones, no hagas esos pactos, no hagas votos de ese tipo. Señor, si tú haces esto, te prometo que... Pero ¿por qué hace uno eso? Más que por manipular. Y la consecuencia, pues sí no murió Jonatán ahí, pero él va a morir en la guerra, en la guerra eventualmente, se lo vamos a ver. El pueblo salió en su defensa en ese momento, pero la maldición siguió pesando sobre su cabeza. Y él no va a ser rey, aunque casi que vemos la historia y dice, uy, casi que es como David. O sea, vemos a Jonatán, es un David, ¿verdad? Va a ser amigo de David, como lo vamos a ver, pero no va a ser rey. Y esas palabras de maldición pesaron. ¿Ok? Tremendo, ¿verdad? Pero en ese momento el pueblo salió en la defensa de Jonatán. Era un abuso, la verdad. Eso nos tiene que dejar una gran lección. Nada de juramentos, nada de votos. Esos son necedades. No tenemos que estar haciendo eso, porque traen un peso fuerte de maldición. Y bueno, y aquí básicamente terminé el capítulo con que siguieron la conquista. Ya no conquistaron a los filisteos en esa noche, pero con el paso del tiempo Saúl siguió en guerra y menciona a Moab, Amón, Edom, Soba y aún contra los filisteos, y dice, a donde quiera que se volvía era vencedor, y reunió un ejército y derrocó a Amalek y libró a Israel de mano de todos los que lo saqueaban. Y este Amalek es el que vamos a ver la próxima semana.